Cordial saludo para todas y todos. El día de hoy les voy a presentar la ponencia titulada La educación de personas sordas desde su lengua y cultura. Mi nombre es Andrea Juliana Cáceres Borrero. Lengua y cultura sorda es una categoría conceptual producto de una investigación doctoral que se encuentra en curso nominada La educación de personas sordas en Colombia desde una perspectiva decolonial y de la diferencia. Esta investigación adicional desarrolla otras dos categorías que se llaman política de la diferencia y pedagogía decolonial y de la diferencia. Si bien se exponen de manera individual, son categorías que dialogan entre sí y comparten saberes desde sus campos. El problema al cual alude la categoría teórica lengua y cultura sorda tiene que ver con la situación de la lengua y cultura en el campo educativo de Colombia. Este problema se ha configurado en desde cinco aristas, que son las siguientes. Por una parte, la política pública en Colombia sobre la lengua y cultura sorda, si bien eh, existen leyes y decretos que velan por el derecho de la comunidad al uso de la lengua y decretos que indican que es la escuela la que es responsable de esa adquisición y fortalecimiento de la lengua. Esta política depende de las autonomías presupuestales de las entidades territoriales. Por tanto, si una entidad territorial no tiene el presupuesto o manifiesta no tener el presupuesto para poder cubrir todas las necesidades o todo lo que implica garantizar eh, esa formación en la lengua y desde la lengua, entonces tampoco se puede garantizar el derecho a la educación de las personas sordas. En segundo lugar, el otro asunto es que las universidades en Colombia, las facultades de educación, todavía no contemplan cátedras específicas donde el maestro en formación pueda comprender la complejidad de los asuntos lingüísticos y culturales de la población sorda. Esto también tiene que ver con cómo se organiza institucionalmente a los estudiantes sordos que acuden a instituciones focalizadoras de comunidad sorda, cómo se organizan para que adquieran y fortalezcan y se eduquen desde su lengua y su cultura. El tercer asunto es la mediación comunicativa por intérpretes de lengua de señas colombiana. En Colombia, el requerimiento para ser intérprete en el contexto educativo es ser bachiller y tener un dominio de la lengua. No obstante, los intérpretes tienen que enfrentarse a discursos especializados en la disciplina sin tener la formación en la disciplina, en lo pedagógico y en lo didáctico. El cuarto asunto es que el modelo educativo manifiesta que tiene un enfoque dual, es decir, que visualiza a la persona sorda como persona con discapacidad y como minoría lingüística. Esto representa una confusión, una dicotomía al momento de tomar decisiones sobre cuál es el camino necesario para educar al niño o niña sordo, tanto para la familia como para la escuela, como para el sector salud. El último asunto es las familias oyentes de los niños sordos. La mayoría de los niños sordos se encuentran inmersos en ambientes oyentes que no les permiten adquirir, fortalecer y comunicarse efectivamente en su lengua natural. El marco teórico desde el cual se va a trabajar esta categoría conceptual tiene una mirada desde la pragmática lingüística de Wittgenstein, que a su vez alberga un carácter político de la lengua desde Narvájar, Knox y Lomas. Estos autores dan paso a asuntos de colonialidad de la lengua y cultura desde Mignolo y Walsh. Adicional a eso, las epistemologías de sordos desde Padenin, Humphries, Ladd
sustentan también esta categoría teórica, igual que la argumentación lingüística de las lenguas de señas que hacen Oviedo de la lengua de señas colombiana y Cruz Aldrete de la lengua de señas mexicana. Finalmente, el asunto específico del bilingüismo de los sordos desde Barton y su propuesta crítica a lo que son o han sido los modelos específicamente en Suecia y su réplica en América Latina. Bien, la postura epistemológica desde la cual se desarrolla la metodología de esta investigación es hermenéutica narrativa desde el punto de vista de Riquet, configurándose como una investigación de tipo cualitativo. El método utilizado ha sido el análisis crítico del discurso desde Van Dyck y los instrumentos a utilizar y utilizados han sido la entrevista narrativa desde la propuesta de Flick. Como conclusiones hasta ahora tomadas de la construcción de esta categoría teórica, se puede decir que, por un lado, ha sido un ejercicio que ha permitido una crítica sobre la política pública, específicamente en los asuntos lingüísticos y culturales, que orientan los procesos pedagógicos para las comunidades sordas. Además, ha permitido pensar en la necesidad de transformar la práctica pedagógica por un ejercicio respetuoso con la diferencia, donde se valore a los sujetos desde sus capacidades y habilidades. También ha permitido pensar en que las propuestas teóricas sobre el campo curricular y didáctico deben ser pensadas desde el liderazgo de la misma comunidad sorda, dando un verdadero papel político a la población y, por supuesto, una verdadera inclusión social. Para finalizar esta ponencia, les comparto algunas referencias bibliográficas utilizadas para la construcción de esta categoría teórica y les agradezco mucho su atención.